Odio los melismas de Dimash, no puedo seguir escuchando, así que me voy a ir en este preciso momento. Para seguir comenzando este 2025 de la mejor manera, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con la celebración del nuevo año en el concierto de Sichuan, si es que lo he pronunciado correctamente, que se hizo en diciembre pasado, así que veremos con qué nos encontramos en esta interpretación de la canción The Crown, que dice de la siguiente manera. Hermoso comienzo pianístico, muy clásico. Ahora se escucha como una balada más dimashística, kudaibergenística. Y las cuerdas. Qué buena voz, fíjate cómo abre, cómo se expande. Hermoso. Bueno, musicalmente podemos decir que es una verdadera locura. Fíjate cómo hasta acá Dimash pasó por un montón de tipos de voces, de colocaciones. Fíjate que comienza en su zona medio tirando a los agudos, luego baja precipitadamente hacia los medios graves, para luego ascender explosivamente en lo que sería la introducción del estribillo. Es decir, en esta sección prestémosle atención cómo va del grave hacia el agudo en el estribillo, que despega junto con la banda musical. ¿Viste cómo va, o mejor dicho, escuchaste cómo va subiendo como por escalones para alcanzar esas notas agudas y que suene con mucha más vehemencia y poder? Me encanta. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, y también qué te pareció esta interpretación en vivo de Dimash, que para mí ya es maravillosa. Sigamos. Nueva estrofa. Si menor. Sube el estribillo. Y el coro cómo lo acompaña. Vamos a retomar desde acá, pero prestémosle atención específicamente a esto, la distancia ergonómicamente tremenda que tiene que tener del micrófono para no saturarlo. Fíjate el grito que pega acá. Ahí lo prepara. La hermosura. Esa voz de cabeza divina que tiene. Vamos a retomar desde ahí, pero es bellísima esa parte en la que fíjate que va en composé, hace un dúo específicamente con el piano, tan 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 tan, y queda tremendamente bien. En la música, a cada uno de los instrumentos decimos que es una voz distinta. Además de la voz humana es una voz específicamente, pero luego a cada instrumento se le llama voces, sobre todo cuando estamos
escribiendo en partitura, hablamos de distintas voces, porque cada una de las voces, cada uno de los instrumentos, ejecuta notas distintas o en algunos casos la misma nota pero con otro color al tratarse de un instrumento distinto. Acá hicieron un dueto básicamente a dos voces de piano y Dimash que empastan tremendamente bien. Y fíjate cuando pasa su voz de cabeza que es tremendamente delicada. Él puede pasar de un tipo de voz a la otra sin ningún tipo de inconvenientes y que suene lo más orgánico y natural posible, que es algo que nos sorprende desde el primer análisis que hicimos de Dimash. Ya estamos cerca del final de la canción, así que si no dejaste ningún comentario hasta ahora, por favor hacelo recomendándonos alguna otra canción de Dimash, y si querés formar parte de la comunidad del canal para que los videos sean dedicados especialmente para vos y poder hacer algún video más extendido, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Así que, por lo pronto, vamos a terminar de escuchar esta maravillosa interpretación del Príncipe Kazajo. El dúo. Cualquiera podría decir, odio los melismas de Dimash, no puedo seguir escuchando, así que me voy a ir en este preciso momento. ¡No! Pero como yo no soy de esas personas, me voy a quedar a escucharlo porque me encantan los melismas de Dimash. Así que vamos a volver a escuchar esta sección que es maravilloso. Fíjate cómo llega a notas extremadamente agudas. Estamos en una tonalidad que se llama Si menor, que si mal no recuerdo es la misma que le escuchamos cantar en SOS, que si no viste ese análisis, que es el primero que hicimos de Dimash, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde conocimos a este maravilloso intérprete y compositor que nos rompió tremendamente la cabeza a nivel musical. Así que vamos a volver a escuchar esta parte y seguir hasta el final. No llegó a ser el Whistle Tone. La verdad que Dimash puede hacer tremendamente lo que quiere, no tiene ningún tipo de inconvenientes. Me parecía que al final de esta sección tan melismática, recordemos que melisma es cuando sobre una misma sílaba o sobre una misma vocal se entonan notas distintas, y además Dimash tiene la habilidad muy particular de poder hacerlo con estos arabescos tan característicos de su cultura o de su parte del globo, pero parecía que hacia el final iba a esbozar un whistle tone. Vamos a escuchar esa partecita nuevamente, pero o no lo hace o creyó que no ameritaba para ese momento de la canción. Escuchemos. Como que amaga hacerlo y lo frena inmediatamente. Es como que nos amagó a hacer ese whistle tone que todos estábamos esperando. Recordemos que el tono de silbido se utiliza y suena como un silbido, por eso se llama de esa manera, para cantar notas muy, pero muy agudas que le escuchamos a Dimash en más de una ocasión. Y entendemos que es un gran profesional de esa técnica porque nunca se lastima la voz. Porque es muy fácil lastimarse la voz intentando hacer algo tan arriesgado para nuestras cuerdas vocales. Y sin embargo, él lo puede hacer en cualquier momento porque está entrenado y capacitado para tal situación. Así que vamos a escuchar nuevamente esta sección hasta el final para ver cómo juega con todos estos rudimentos. Me parece muy interesante esta parte, que es como una parte C, que sale del último estribillo y ya no va a presentar el estribillo más que recién en el final, y construye desde ese momento hacia la última parte un juego vocal muy interesante, que fíjate que es una canción sutil, tranquila. Creo entender que está cantando en chino. Si es así, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, y si no está cantando en chino, aclarame en qué idioma está cantando para poder entenderlo, pero me ha gustado mucho, así que veamos esta sección nuevamente. Acá está sutil. Fíjate que acá está empatado con la guitarra. Y aparece el piano, las cuerdas, el piano lo está acompañando y ahora van completamente juntos.
Y además moduló. A sol menor. Mirá. No me había percatado de eso. Me corrijo, termina en do menor, fíjate que habían comenzado en si menor y modula todo un semitono hacia arriba sorpresivamente en esa parte donde ocurren los intercambios vocales más arriesgados de esta canción. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre el príncipe kazajo que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.